Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanas. Hay un sol espléndido, delicioso. Hoy es un día genial. No, dejémoslo en genial, sí. Apenas genial. Apenas no, afortunadamente genial. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es viernes 13 aquí, no, hoy es viernes 13 de grata recordación para los de la televisión, para nosotros que la vimos nacer. Mi papá llegó con un mueble que parecía un tocador y ese era lo que veía, una pantallita pequeñita, pero el mueble era inmenso. Gustavo Rojas Pinilla. Programa número 774. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Muchísimas gracias. Hoy es viernes y por ser viernes tenemos de todo un poco. En el Colombiano de Medellín salió en esta semana a principios un artículo que por su actualidad y por lo que dice me voy a permitir leerlo. Dice así, el título, celibato. Celibato en griego quiere decir no casado. Roma, 14 de mayo del año 964, un marido corneado acababa de un martillazo en el cráneo de Juan XII, el papa fornicario con la pornocracia en la Iglesia Católica. Pornocracia. Dios mío, los conventos. Dios mío. Queda atrás el siglo oscuro, también conocido como el gobierno romano de las cortesanas, que se había iniciado con Sixto III, un depravado de mucho cuidado conocido como el Papa de todos los vicios, y que llegó a ser juzgado y absuelto de tan raro por seducir a una monja. Sin embargo, la presencia de esposas, amantes, esclavas y concubinas siguió siendo práctica habitual dentro de los muros vaticanos. Recuerden que hace por lo menos un mes y medio, 26 mujeres, parejas de 26 sacerdotes, llevaron una carta al Vaticano, al Papa Francisco, para pedir clemencia por sus parejas. La gota que colmó el vaso fue el concilio de Constanza, celebrado en la localidad germana, a orillas del lago que también baña a Suiza y Austria. Para tal reunión se solicitó la presencia de 1.500 meretrices. Putas. Acudieron, que se sepa, unas 700 para dar satisfacción a los curas asistentes. Ay. El desmadre era tal que desde 1563, a la conclusión del Concilio de Trento, se estableció de manera definitiva el celibato sacerdotal obligatorio en respuesta a la reforma protestante que permitía e incluso promovía el matrimonio de los sacerdotes y que ahora tiene sacerdotisas. Desde entonces los curas y monjas católicos mantienen un complejo malabarismo contra natura, es decir, contra lo que la naturaleza expresa, porque el sexo no puede ser inhibido, el sexo no puede ser suprimido, el sexo no puede suprimirse. Es como un riachuelo a quien le ponen un muro, una tupia. Eventualmente la superará y la reventará. Así es el sexo. Entre su devoción religiosa y las pulsiones sexuales que encierran el cuerpo y la mente del ser humano. Hasta donde yo sé, dice el autor, Jesús de Nazaret jamás permitió a sus discípulos que abandonaran a su prole, y aunque hay iletrados que defienden tal supuesto con las escrituras en la mano, no me imagino a Cristo bendiciendo una iglesia de hombres sin principios. Todos los apóstoles eran casados. Por lo tanto, Jesús también era casado. Porque ningún hombre no casado podía entrar al templo. Ningún hombre no casado y sin hijos no podría entrar al templo de Jerusalén. Lean, desde el año 26 antes de Jesús,
el emperador había emitido un decreto por medio del cual toda mujer a los 14 años era disponible, hábil para el matrimonio, es decir, procrear, y el hombre de entre 16 y 18 también hábil para procrear. Es decir, los jóvenes, los hombre y mujer, debían a los 14 y 16 respectivamente casarse y tener hijos. ¿Recuerdan la boda de Caná? Gracias. Tras 800 años de celibato por decreto, la fórmula no solo ha funcionado, sino que hoy en día se antoja desfasada, desfachada. Puedo comprender que siglos atrás alguien pudiera defender que el ejercicio del sacerdocio exigía dedicación exclusiva y absoluta. Y así reza el decreto del Concilio de Trento, para que el sacerdote no fuese distraído por acción de los problemas matrimoniales y del sexo. ¡Gas! Pero en plena era tecnológica, las tareas rutinarias se resuelven en un santiamén y nadie tiene que ir ya a lomo de mula, de burro, a visitar su parroquia. Por otra parte, la convivencia en pareja es un sacerdocio tan supremo como cualquiera y exige a veces sacrificios más intensos que los que demanda la vida contemplativa. Estoy absolutamente de acuerdo. No creo que el amor, la dedicación, el respeto a la esposa o al esposo o a los hijos, si los hubiera fruto de esta unión, sean un impedimento para dedicar la existencia a Dios y a la comunidad. Millones de católicos lo hacen a diario, pero millones de millones. Es más, estoy convencido de que esa comunión solo puede fortalecer la vida sacerdotal y ayudar a los prelados en su tarea pastoral, pues un sacerdote no es solo un hombre de Dios, sino que debe ser un consejero y un amigo, y si no tiene la experiencia vivida, no aprendida, la vivida. El celibato forzoso convierte en una clase de criaturas extrañas a quienes deberían darnos auxilio espiritual y los aleja de nuestras preocupaciones cotidianas, entre las que ocupan un lugar preferido la pareja y los hijos. Ahora, el Papa Francisco ha abierto la puerta al debate sobre la conveniencia de que el celibato sea voluntario. ¿Voluntario? Hombre, este líder revolucionario que va camino de hacer historia para bien, no hace sino agarrar el toro por los cuernos. El diario Vaticano, el Observatore Romano, calcula que entre 1970 y 1995, es decir, 25 años, unos 46,000 sacerdotes perdieron su estatus para dejar el celibato y no está la iglesia para perder pastores. Por contra, el Vaticano concede hoy unas 700 dispensas cada año y reconoce la figura intermedia del diaconado permanente, que permite a hombres casados acceder a ser ministros ordenados y pueden consagrar. Cada quien. ¿Cómo les parece? Recuerden que Jesús curó a la suegra de Pedro. Recuerden que cuando Jesús estaba en la cruz dijo, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. No se refería a la Virgen María, no, su mamá. Se refería, ¿no? Y a su hijo, que después salieron con José de Arimatea rumbo a Europa. ¿Cómo era que llamaba la esposa de Jesús? Bodas de Caná. María Magdalena. Wow. Alguien muy querido para mí me envió un artículo que paso a leer por su profundidad, por su actualidad, por todo lo que contiene. Se intitula Nosotros somos el cáncer del universo. El autor de esa frase se llama Deepak Chopra. Llenó hasta las banderas el teatro de la Universidad de Medellín hasta el jueves pasado, el viernes pasado. Deepak Chopra. Este viernes Chopra ofreció una conferencia en el marco del encuentro Cuerpo y Mente, una conexión inseparable,
con el cual la Clínica del Country de Bogotá conmemoró los 5 años de su centro de oncología. Chopra parecía levitar ante un auditorio de 150 médicos especialistas, pacientes, en su mayoría de cáncer, y familiares interesados en entender lo que quiere decir cuando define la vida como una condición sexualmente transmitida, soportable y persistente, cuya esencia es la conciencia. O cuando conceptúa que el cuerpo es un elemento muy abstracto porque está hecho de partículas que a su vez forman todo el universo. En entrevista con El Tiempo, Deepak Chopra profundiza en estos planteamientos y habla sobre la enfermedad, la muerte y sobre lo que él denomina la superstición de la materia. ¡Escuchen! ¿Cómo define la mente y la conciencia? La mente es el movimiento de la conciencia o alma que utiliza energía para crear el cuerpo. Sin embargo, como el alma no está contenida dentro del cuerpo, no muere. El alma no muere. Ella es lo único que pertenece. La conciencia, por otro lado, es el potencial necesario que garantiza todo tipo de experiencias. Aclaro, no es la experiencia en sí misma, sino la que da origen a ella, causa y efecto. No se puede ver, pero hace posible que veamos. No se puede tocar, pero hace posible el tacto. No puede imaginarse, pero hace posible que imaginemos cosas. Y esa conciencia es individual. ¡Escuchen! La conciencia no es tuya ni es mía. Es unificada y no le pertenece a nadie. Los humanos somos patrones transitorios del comportamiento de esta conciencia unificada. ¿Quiere decir entonces que los humanos también somos una expresión de la conciencia? Sí, categórico. Los humanos tenemos conciencia de nosotros mismos y eso nos diferencia de los demás seres del universo. ¿Y en dónde queda la individualidad? Los seres, incluidos los humanos, viven en distintas etapas de un proceso evolutivo. Cada persona puede aferrarse a esa etapa durante el tiempo que quiera y es eso lo que la hace diferente a otras. Cada humano es una matriz particular de pensamiento dentro del universo de la conciencia. Cada una de estas matrices se pone en evidencia como un ser de sentimientos. Sus conceptos giran en torno a lo inmaterial, pero no hay nada más material que la muerte. Los conceptos actuales de vida están sumergidos en una superstición de la materia que hace creer que es lo único que existe y que en ese orden de ideas todo es subproducto de ella, incluso la conciencia. La muerte es un acto creativo del alma, que utiliza este medio para renovarse, para poder expresarse de nuevo en la vida física. Y la única manera para el hombre evolucionar es encarnado. Por eso nacemos y morimos, y volvemos a nacer, y morimos, y volvemos a nacer, y morimos. La vida, para usted, ¿qué es la enfermedad? Escuchen. Es perder el recuerdo de nuestra verdadera identidad dentro de un todo. Perder el recuerdo de nuestra verdadera identidad. Mientras más límites le pongamos a esa identidad, más incómodo está el cuerpo. Ese estado de cosas se refleja de muchas maneras que pueden expresarse como síntomas. Advierto que esos límites son creados y hacen que el cuerpo no se identifique con el universo. A eso podemos llamarlo enfermedad. ¿Por qué hay diferentes enfermedades? Porque hay diferentes tipos de límites que se han impuesto y esas manifestaciones son como un proceso de autocorrección que busca romperlos para lograr una integridad con el todo, con el universo. Una enfermedad es una lección que no hemos aprendido. Eso explica por qué todo el mundo habla de multifactorialidad. Las enfermedades no tienen una sola causa, sino que se relacionan con todo. ¿Se puede decir que hay tantas enfermedades como personas? Cada ser humano tiene una manera de autocorregirse de acuerdo con su identidad. A pesar de tener las mismas condiciones al frente, no todas tienen la misma forma de relacionarse y claramente no responden igual. Por ejemplo, no todos los que fuman desarrollan cáncer de pulmón. Lo mismo ocurre con los neumococos, que no causan neumonías a todas las personas.
tendría que haber una cura para cada persona, aun cuando los estudios muestran que la mayoría de las personas se enferman o mueren por infecciones, males cardiovasculares y cánceres. Ese es un paradigma. Entienda que los grandes avances que garantizan un buen vivir o que prolongan la vida no han venido de la medicina ni de la forma como se tratan las enfermedades. No han venido de la medicina ni de la forma como se tratan las enfermedades, sino de las buenas condiciones de higiene, nutrición y crianza y de mejoras al medio ambiente. Hoy se hace más daño tratando enfermedades que intentando curarlas. Hoy se hace más daño tratando enfermedades que intentando curarlas. ¿Cómo les quedaron ahí? Hoy se enfrentan algunos males con bombas atómicas. Un ejemplo de eso es el cáncer y la quimioterapia. ¿Cómo define el cáncer? Todas las células se autoprograman para destruirse ellas mismas con el fin de autocontrolar su crecimiento y desarrollo. Este proceso se desencadena por señales claras que permiten contemplar un ciclo como ocurre con todo en la vida. Se trata de una función muy importante que da vía libre a la destrucción de células que se dañan y a la posibilidad de que el cuerpo experimente un cambio permanente. Eso se llama apoptosis. Primera vez que la oigo. El cáncer se da porque las células pierden el recuerdo de este proceso de su mente y se vuelven inmortales a expensas de su huésped. Algo parecido a lo que ocurre con los humanos en el universo. Nosotros somos el cáncer del universo. Algunos lo conocen como la persona que ha logrado el mayor número de recesiones de cáncer. ¿Cómo hay que abordar esta enfermedad? El primer paso es dejar de percibirlo como una enfermedad terminal y asumirla como una crónica. Eso involucra minimizar el dolor, frenar la inflamación y retardar sus efectos por todas las vías posibles. Lograrlo requiere abordarlo multifactorialmente, de forma holística, proporcionando los tratamientos efectivos. ¿Hablamos de medicamentos? Sí, pero no utilizando bombas atómicas para matar células. Hoy la quimioterapia hace mucho más daño que sus componentes iatrogénicos. Hoy la quimioterapia hace mucho más daño con sus componentes iatrogénicos. El tratamiento del cáncer involucra un gran negocio, pese a sus pobres resultados. ¡Guau! La mayoría de los cánceres puede prevenirse mejorando los estilos de vida, la alimentación, el medio ambiente, involucrando conceptos epigenéticos que permiten la intervención de los factores no genéticos que influyen en el desarrollo del organismo desde que se concibe. También es importante entender el microbioma para saber cómo se relacionan microorganismos con los virus y las bacterias con las células humanas. Ya que habla de microbioma, ¿qué opina de los antibióticos? ¡Escuchen! El mundo debe entender que entre más se usen, más aprenden las bacterias a defenderse de ellos y eso es muy peligroso. Hoy son la principal causa de infecciones de difícil tratamiento dentro de los hospitales. Curiosamente, hay gente que tiene que comer tierra literalmente para adquirir las bacterias buenas que se han perdido por el abuso de antibióticos. Sin embargo, ¿qué han eliminado del suelo a punta de productos químicos? ¿Qué piensa de la medicina convencional? El 80% de ella no interviene en procesos definitivos, sino que actúa marginalmente. ¿Qué piensa de la medicina convencional? El 80% de ella no interviene en procesos definitivos, sino que actúa marginalmente. El 20% es efectivo. Escuchen esto. Los sistemas de salud tienen muchos intereses económicos. En Estados Unidos, por ejemplo, por cada congresista hay 28 lobistas de la salud que lo rondan. 28 por congresista, 28 lobistas procedentes de laboratorios farmacéuticos.
Y eso lo dice todo. Medicina, quimioterapia, radioterapia. En fin. Regresando a lo que hemos expuesto en esta semana, escuchen este párrafo. Cuando nos encontremos mal porque sentimos un leve pinchazo en el estómago, un dolor de cabeza, cualquier molestia, debemos reflexionar, aquietar la mente y observar qué juicio ha pasado por nuestra mente sin que hayamos sido conscientes. Una rabia, una maldición puede enfermar. Si ya es demasiado tarde y hemos suscitado un ataque, hay que aplicar rápidamente el perdón. Hay que aplicar rápidamente el perdón y dejar de hurgar en el acontecimiento doloroso. Es que yo la vi cuando... ¡Ay, Señor! Perdón y olvido. Perdón y olvido. Si no lo conseguimos, declaremos que no queremos sentirnos de esa manera y demos un gran paso hacia el acontecimiento, hacia el autoconocimiento al afirmar, he estado equivocado, el error es mío. Cuando conocemos que somos los autores de lo que vivimos, podemos hacer otra declaración no menos importante. Quiero ver esto de otra manera. Interesante. La clase de día que tienes lo determina aquello con lo que eliges vivir. Y la manera en que percibes tu felicidad al amigo, y la manera en que percibe tu felicidad el amigo a quien acudes en busca de consejo. Hermoso. Y se reconoce que todas las cosas primero deben ser perdonadas y luego comprendidas. Primero perdonadas y luego comprendidas. Ya sabemos que perdonar no es ningún sacrificio, que no se nos pide que perdonemos una ofensa, sino que no la veamos, porque ésta no existe salvo en la mente que quiera ser ofendida. Las ofensas no existen sino en la mente de quien las recibe como ofensa, o en la mente de aquel que la hace, que la produce. En este nuevo comienzo ya no crees en las enfermedades como algo al margen de la mente. Sabes que el cuerpo lo enfermamos con la mente enferma. Y sobre todo con la mente enferma de odio, de celos, de envidia. Una mente llena de juicios, de condenación. Una mente controladora que desea que las cosas sean como ella quiere. Que establece relaciones especiales esperando obtener de ellas lo que cree que le falta. Una mente idólatra. Que piensa que hay algo externo a ella que puede satisfacer sus necesidades antinaturales de encontrar la felicidad, de dar con algo que calme el dolor. Y que hay que ir a misa, y que hay que ir a un templo, que hay que ir a un edificio. ¿Qué? ¿A qué? Si todo está en tu corazón. Si es que tienes corazón. Una mente que proyecta su necesidad en los demás, que proyecta su santidad en otros, capaz de adorar cualquier cosa, porque se siente separada de todo y de todos y esto la llena de miedo, capaz de adorar cualquier cosa y acostarse en la cama de Santa Fulana de tal. No, uno no puede ser tan perfecto. Si ya tiene 30, 40, 50 años, aún 8 o 10. Recordamos que el miedo siempre es una tensión entre aquello que sentimos que debemos hacer y aquello que creemos que debemos hacer, y que le damos demasiada importancia a lo que piensen los demás de nosotros. Me tiene sin culpa, y los perdono y los amo. Que por miedo a la soledad nos prostituimos mentalmente con sonrisas falsas, con posturas estudiadas, engalanando el cuerpo y convirtiéndolo en templo del ego
y en baremo de comparación. Que podemos vivir en el miedo o en el amor y que debemos dejar nuestras necesidades en manos de aquel que sabe lo que es mejor para nosotros. Que una mente inocente no juzga jamás. Que cuando eliminamos todo juicio veremos el mundo real. Sabemos que podemos entregar al Espíritu Santo nuestros errores y los que vemos en los hermanos para que los expíen. Y sigo con mi tarea de dejar de hacer juicios. Mensaje del ayer nos envía con regularidad a un acontecimiento, a una situación o a un episodio particular de la vida de la persona que pertenece al archivo de los amores. Por vida de la persona me refiero a la suya desde que nació, la vida contemporánea y la infancia, pero también antes del nacimiento, la vida intrauterina y el ambiente en que se efectuó en la concepción, el proyecto sentido gestacional. Y por último, la novela familiar sobre generaciones, lo transgeneracional. En la práctica, este mensaje de ayer se formula con base a una proposición principal en procedencia directa de la exploración clínica de cada historia. Y como epílogo, escuchen este poema. Así verte de lejos. Así verte de lejos definitivamente. Tú vas con otro hombre y yo con otra mujer. Y sí que como el agua que brota de una fuente aquellos bellos días ya no pueden volver. Así verte de lejos y pasar sonriente como quien ya no siente lo que sentía ayer, y lograr que mi rostro se quede indiferente y que el gesto de hastío parezca de placer. Así verte de lejos y no decirte nada, ni con una sonrisa, ni con una mirada, y que nunca sospeches cuánto te quiero así. Porque, aunque nadie sabe lo que a nadie le digo, la noche entera es corta para soñar contigo y todo el día es poco para pensar en ti. Arrobador. Me encantó este cierre, me encantó este cierre. Y como dice Suso, el que lo entendió, cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Lunes, es que es viernes. El secreto de los amores difíciles 3. Y agárrense de las manos el lunes. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hoy es viernes. Puedes hacer balance si quieres viernes. O recuerda que también puedes invocar el espíritu de sabiduría a cualquier hora, del día o de la noche. Si estás en duda o intranquilo, sospechas, en fin, algo te incomoda, invítalo a que esté contigo un rato y cuéntalo. Y si algo encuentras mal puesto en tu conciencia, perdónalo, ámalo, agradécelo, olvídalo. Y si es contigo mismo, perdónate, ámate, agradece, olvida. Y no se les olvide reír, pero por nada. Me encanta entrar a un ascensor, hacer un chiste y que todo el mundo se ríe. Y diciendo esto, hasta el lunes. A propósito, no se les olvide votar por uno de los dos, pero voten, por favor. En último caso en blanco, pero voten, por favor. No se queden en casa. Salgan a cumplir con el deber y a ejercer el derecho al voto.
Hasta mañana.